tan lindo, tan bien cuidado y con tantas propuestas siempre. Así que es un lujo tener un lugar así en Buenos Aires. Yo soy Marcela Clot y con María Marta Escalante y Alejandro Dionizalvi, que hoy no ha podido estar, formamos el CALAF. ¿Qué es el CALAF? Es una sigla que significa Círculo de Amigos de la Lengua Francesa y de la Francofonía, y justamente nos dedicamos a esa difusión de la cultura francesa en todas sus visiones y en todas sus modalidades. Así hablamos de literatura, de pintura, de música, de arquitectura y de savoir-faire o de pasar un momento agradable, como por ejemplo algunos de los que están acá han compartido con nosotros el viernes pasado una actividad que llamamos apéro, donde nos reunimos simplemente a compartir, a intercambiar y a hablar un poco en francés. Esa es en francés. Pero también tenemos nuestras actividades en español como esta, en la cual no nos alejamos mucho del tema de la cultura francesa, porque hoy esta charla justamente se refiere a Victoria Ocampo y va a hablar sobre ella, pero va a hablar sobre ella en esta relación de parte de su vida con Francia, con la cultura francesa y con el idioma francés. Así que a los que estén interesados, sean francófonos o no, o aspirantes a, los esperamos con nuestras actividades de CALAF. Nos pueden preguntar a nosotros. Y bueno, están invitados a todas las propuestas que tenemos. Tenemos algunas ahora en el marco de Vivir Francia, que está por empezar a partir del 21 en Buenos Aires y en otras fechas en otras ciudades. Y así que bueno, los esperamos para compartir con ustedes y bueno, si nos pueden difundir la actividad, también nos gustaría mucho seguir conociendo gente que disfruta de hablar de estos temas. Así que, por mi parte nada más, los dejo con María Marta. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias Marcela, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día tan frío. Yo soy María Marta Escalante, como dijo ya Marcela, soy profesora y traductora de francés. Y dentro de la actividad que hacemos en CALAF, nos interesa toda la difusión de la intercultura, los vínculos entre Francia y Argentina, y todas las personas que intervienen en ello, y todo lo que Francia y su imperio en su momento, que ahora son todos los países de la francofonía, influyeron sobre nuestras identidades culturales. Y la constitución de la organización de nuestro país. Yo tomé hoy el tema de Victoria Ocampo y las letras francesas y va a ser solamente una invitación a una búsqueda, porque imagínense que no solamente la vida de Victoria fue rica con el vínculo con Francia, sino, como ustedes saben, en muchos aspectos y con muchos países y dentro de muchas áreas. Yo puse las letras francesas, pero también van a ver que no solamente voy a mencionar intelectuales que trabajaron en la literatura, sino otros intelectuales franceses y francófonos que marcaron la vida de Victoria en distintos lugares. Y otros personajes que al principio quería incluir, después dije no lo incluyo, pero que también se encontró en París, como Rabindranath Tagore, por ejemplo, ¿no? Aparecía que se habían encontrado en París y demás, dije, pero no, esto da como para un mundo aparte, todo el problema que tuvo Victoria después con la iglesia, por ser amiga de intelectuales y gente de otras religiones o de otras espiritualidades, ¿no? Entonces me voy a acotar un poco, a mí me gustan las charlas breves, voy a poner mi timer para no pasarme mucho de lo que más o menos tengo marcado, y que a ustedes también les resulte ameno y que les resulte también una invitación a nuevas búsquedas y a nuevas lecturas. Yo tomé para armar esta charla dos libros de dos mujeres, el de Silvia Molloy y el de Yvonne Cordeluá. Las dos toman
la voz de Victoria desde distintos lugares y van contando anécdotas de Victoria relacionadas con Francia y la francofonía y también con otras situaciones. En el caso de Silvia Molloy, mayormente trabaja con los diferentes viajes que hizo Victoria y las personalidades relevantes que conoció en esos viajes, y Yvonne Bordelois, que llama Victoria, Paredón y después a su libro, habla mayormente de Sur y de la editorial Cruz del Sur, que fueron los puentes hacia un lado y hacia el otro del océano que llevaron y trajeron las grandes mentes del siglo XX a ser conocidas a cada lado del océano. Bien. Entonces, para comenzar, esta es una foto bastante clásica de Victoria, que también aparece en la tapa de este libro de Silvia Molloy. La vemos a Victoria en una de sus imágenes de edad mediana, digamos, ¿no? Después vamos a ver otras imágenes de Victoria. Y lo que vamos a hacer acá es solamente un punteo, porque cada uno de los temas va a dar para tratar miles de cosas. Por ejemplo, que Victoria nació en una ilustre familia argentina y escritora, intelectual, es una figura mayor en la vida de las letras del siglo XX. En el año 1931 funda la revista Sur y más tarde la editorial del mismo nombre, publicando a los grandes escritores del planeta. En 1936 funda con Susana Larguía y María Rosa Oliver la Unión de las Mujeres Argentinas. Esta posición por el feminismo también le trajo un montón de satisfacciones y un montón de problemas. Por eso, cada punto es como para abrir una charla nueva, ¿no? Y en 1977 entra a la Academia Argentina de Letras y fue la primera mujer en lograrlo. Pero también fue una mujer que participó, por ejemplo, del juicio de Nuremberg como testigo de ese hecho histórico. O sea, todo en la vida de ella es una cosa superlativa y que nos despierta intereses por múltiples hechos de la historia del siglo que ella atravesó. Entonces ella nace en el seno de una familia aristocrática, recibe una gran parte de su educación en francés como buena hija de su clase. También aprende inglés y español, así como literatura, religión y matemáticas. Pero durante mucho tiempo de su vida solamente escribió en francés, primeramente, digamos. Y después empezó a entender el valor de la lengua castellana como lengua de expresión literaria también, ¿no es cierto? En 1898 la familia parte a Europa durante un año, visita París, Londres, Ginebra y Roma. Y en 1908 la familia vuelve a viajar a Europa. Victoria tiene 18 años y estudia en el Collège de France y en la Sorbonne filosofía y literatura clásica, inglés, historia oriental, así como la obra de Dante y de Nietzsche. En 1912 se casa con Luis Bernardo de Estrada, miembro de la aristocracia, y en su viaje de bodas a París, ya está París ahí en el medio de vuelta, conoce al primo de su marido, Julián Martínez, diplomático, 15 años mayor que ella, del que se enamora y tiene toda una historia paralela, habiendo tenido un matrimonio, quizás en algún punto como una buena chica de sociedad, un matrimonio de conveniencia, tiene toda una historia paralela con el primo, o sea que imagínense que aparte era una persona totalmente transgresora, ¿no? Una mujer fuera de lo normal en su tiempo. En 1920 se instala en Mar del Plata con él, aunque unos meses después la relación se termina, luego de 13 años. Y cuenta la historia de ese amor en La Rama de Salzburgo, uno de los tomos de su autobiografía. Hasta 1930 escribe todos sus artículos en francés, como les decía antes, y la llegada de José Ortega y Gasset, fíjense los nombres todos, ¿no? Dijimos Tagore, Gasset, ¿no? Ortega y Gasset a la Argentina marca el inicio de una amistad y una toma de conciencia sobre la elección del español como materia literaria. Bueno, como les decía antes, había tomado como referencia el libro de Victoria, Paredón y después, de Yvonne Bordelois, que nos habla de una relación compleja y ambivalente de Victoria con Francia. Es decir, Victoria va a ser una apasionada de Francia, pero también va a ser muy crítica. Y lo van a ver cuando la invoquemos a ella para hablar de los personajes franceses. Se inspira en autores franceses tales como Racine, Pascal, Baudelaire y conoce a algunos de sus escritores preferidos durante sus viajes al exterior. Como les decía antes, hay una francización, pero no una admiración ciega. Ella tiene una mirada muy crítica. En su infancia tiene una institutriz francesa, Mademoiselle Guérin. Y ella dice, tengo una institutriz francesa,
Me muestra libros llenos de imágenes y grandes letras. Es el alfabeto, me dice. Fíjense que es el registro acá de una niña la que está hablando, pero es muy conmovedor ver que ya Francia le influyó desde su primera infancia, ¿no? Mi prima Clarita me lee L'Auberge de l'Ange Gardien. Las desgracias del pobre Torchonet me hacen llorar. Algunos encuentros que marcaron su vida. Y aquí puse una lista de personajes franceses que, como ustedes ven, no son solamente escritores, son intelectuales o personajes que han marcado su tiempo de una manera muy particular. Vamos a dedicarnos unos minutitos a cada uno de ellos. Este es Pierre Drieux-La Rochelle. Pierre Drieux-La Rochelle conoce a Victoria en un almuerzo y después del segundo almuerzo se ven frecuentemente en París. Van juntos a Normandía antes de la partida de Victoria para España y él le escribe a aquella que le inspiró su Camila en L'Homme à Cheval. Lamentaré toda mi vida no haber sido tu amante para siempre. Hubiera sido profundamente magnífico y grande. Es interesante ver que una intelectual, una mujer intelectual como ella, podía despertar también pasiones amorosas muy profundas, ¿no? Porque a veces uno asocia a una intelectual solamente con su cerebro y su talento para pensar, para escribir, para generar cosas como la editorial, la revista, pero ella realmente tuvo pasiones muy profundas en su vida. En mayo de 1932, Drieux llega a la Argentina, a Buenos Aires, invitado por Sur. Comienza una sólida amistad con Borges. Fíjense los nombres que vamos poniendo, ¿no? Alentado por Ocampo, realiza una gira por Argentina en la que habla de temas como la crisis democrática. Y ahí hay un punto de ruptura porque Drieux se enrola en favor del fascismo y el régimen nazi y se suicida en 1945. Y fíjense quiénes son las personas que pueden acceder a su testamento. Una es Victoria y la otra es André Malraux, ¿no? Todos estos nombres que son grandes del siglo XX para los que nos gusta la literatura y Francia, ¿no? Ana de Noailles, buenísimo, corrió la letra, perdón. Miren qué personaje interesante. Es una artista que quedó bastante olvidada con el tiempo y después fue reivindicada. De origen greco-romana, nació en París, en donde vivió hasta su muerte. Fue la única mujer de su tiempo en recibir las más altas distinciones públicas. Más allá del olvido parcial al que fue sometida después de su muerte, juicios críticos posteriores confirman que ese reconocimiento era merecido. Su obra puede ser definida en términos dionisíacos y extática, sensual, erótica, lúdica, a veces violenta, y siempre marcada por una corriente trágica que se vuelve más manifiesta al final de su vida. Sobre ella, Victoria escribe: esa noche me fui de la calle Schaeffer completamente desconcertada. Había sido seducida por el espíritu, la locuacidad inagotable de Madame de Noailles, pero no había conocido a la autora de Les Éblouissements y Les Vivants et les Morts, al menos como los había leído. Y me preguntaba, ¿en qué momento del día o de la noche se produjo alrededor de esa mujer suficiente silencio, suficiente penumbra para que se entregue a la veracidad de su corazón y extraiga algunos de esos versos cuya belleza no puede, sin mala fe, ser puesta en cuestión? Yo les invito a leer a Ana de Noailles porque es muy bella su poesía también. Ven que es como, vamos llevando a distintos puntos, ¿no? Para que ustedes puedan ir explorando. Bueno, el gran Jean Cocteau, que para mí es una personalidad magnífica del siglo XX. Sigo viendo todavía que está en YouTube, si la quieren ver o si la quieren volver a ver, la película La Bella y la Bestia y cualquiera de las otras, pero para mí La Bella y la Bestia tiene un encanto particular y además fue un adelantado en cuanto a lo que eran las técnicas de efectos especiales en el cine, ¿no? Es una película que parece moderna todavía al día de hoy. Jean Cocteau, poeta, pintor, dibujante, dramaturgo y cineasta francés, elegido por la Academia Francesa en 1955. Poeta orquesta, según decía Armand. Victoria lo conoce en París en 1930. Y de él dice, esto me pareció muy interesante, que a lo largo de todo lo que fui leyendo en los libros, aparece la voz de Victoria muy presente, ¿no? Y esto le da mucha actualidad también. Cocteau es intelectualmente, espiritualmente igual a su aspecto físico, exquisito pero muy estrecho.
Punto final de algo indefinible, el buen gusto y la medida francesa de los jardines de Versalles. Después de Cocteau hay un agujero, un foso infranqueable. El mundo se aleja de todo lo que él representa por su encanto agudo. Ese encanto de un ser extraordinario, pero frágil y ya quebrado. Fíjense la parte de la precisión, la agudeza de sus comentarios, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos al principio sobre la francización de su escritura, pero la mirada crítica también, ¿no? Porque ella tiene una agudeza muy particular. ¿Hasta acá vamos bien en este paseíto? Bien. Miren quién aparece acá. Un muchacho que también despertó las pasiones de Victoria. Psiquiatra y psicoanalista francés, que muchos de nosotros lo conocemos porque aquí también tuvo una gran influencia sobre el psicoanálisis en Argentina. En 1938 integra la Sociedad Psicoanalítica de París. Después de la Segunda Guerra Mundial, su enseñanza del psicoanálisis toma importancia y después de una incisión en el seno de dicha sociedad, en 1953, comienza sus seminarios que imparte hasta 1979, sucesivamente en el Hospital Sainte-Anne y en l'École Normale Supérieure y luego en la Sorbonne. Da origen a una corriente psicoanalística llamada Lacanista. Lacan, dice Victoria, Lacan es muy extraordinariamente inteligente, pero su carácter es insoportable. Discutimos todos los días y a cada instante decido no volver a verlo, pero como no hay un reemplazante que se le parezca, seguiré viéndolo. Lacan le dedica 4 libros, dedicatorias personales, no a mano, y en una de las cuales le dice Victoria, mi amor. Y Victoria, 40 años después, dice de él, Jacques Lacan, un personaje curioso que frecuenté cuando era un simple practicante en un hospital de Lotos. Fíjense cómo se va perfilando a través de sus palabras la imagen de esta mujer, ¿no? Y esto solamente en el vínculo con la lengua francesa. Paul Valéry. Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry, escritor, poeta y filósofo francés. A los 50 años su celebridad como poeta estalla con la publicación de La Jeune Barque. Se vuelve a partir de allí inmensamente célebre, tanto como intelectual como hombre de letras. Elegido en la Academia Francesa, profesor en el Collège de France, su celebridad no se eclipsa hasta su muerte, a fines de la Segunda Guerra Mundial. De él dice Victoria, es el símbolo más perfecto de Europa, de su preeminencia, de su cultura. Ante él uno se siente inútil, apagado, como un espejo en la sombra. Aparte todo su texto es muy bello, muy polémico, ¿no? Era una de las inteligencias más claras, uno de los talentos más vivos entre los europeos de nuestra época. Nadie habló mejor que él sobre el fin de las civilizaciones. Paul Valéry sostenía que Europa para esa época ya era como Grecia o Roma. Ya estaba en una decadencia total. Y es un poco lo que va a decir también Camus, que después lo vamos a ver con su vínculo con Victoria también, cuando habla de la oscuridad de Europa y el sol de África, ¿no? África era todo lo nuevo, la luz, y Europa era ya la oscuridad con las guerras. Roger Caillois. Roger Caillois fue uno de los que, junto con Victoria, ayudó a hacer este puente entre el océano, para llevar y traer las obras literarias y el pensamiento de Europa hacia América y de América hacia Europa. Escritor, sociólogo y crítico literario francés, funda junto a Gaston Bachelard y Georges Bataille el Collège de Sociologie. Victoria Ocampo le ofrece su ayuda y durante 6 años este se instala en Buenos Aires. Dirige la revista Les Lettres Nouvelles, que presenta escritores de la Francia libre. Es así que, atraída por este tipo de conferencias, dice Victoria, charlas o exposiciones seguidas de debates, fui en París, en el Collège de Sociologie, en el que dos desconocidos, Roger Caillois y Georges Bataille, organizaban periódicamente este tipo de intercambios. Enseguida, y a pesar de su juventud y aspecto de estudiante, noté la excepcional intensidad intelectual que siempre lo caracterizó. Es por eso que lo invité a conocer Argentina y a hacer conferencias para nosotros. Nunca me felicitaré lo suficiente de haberlo hecho a pesar de todo. Fíjense que ella tenía mucha conciencia de clase y tenía conciencia de lo que podía hacer como mecenas, de lo que podía hacer como descubridora de nuevos talentos.
Y es un poco irónica también cuando hablo, porque ella sabe que todas estas personalidades tenían una relevancia, ¿no? Tanto Lacan, que dice, bueno, era un estudiante de medicina, como de estos dos muchachos que eran jóvenes, intelectuales, pero ella sabe el talento de las personas que está llevando a la luz, ¿no? Después aparece Albert Camus, nuestro querido Albert Camus, que todos decimos en francés, pero en realidad es argelino. Y si bien todavía Francia era la identidad total del imperio, él se demarca muy bien con esto, como lo que yo les decía recién, de que él hablaba de la luz de África y la oscuridad de Europa. Albert Camus, escritor, filósofo, periodista, militante, novelista, dramaturgo y ensayista francés, nacido en Argelia, participó de la resistencia francesa. Es muy difícil sintetizar todo esto, así que por eso estoy preguntando si se entiende, ¿no? Porque es como enorme ya solamente esta parte del vínculo con las letras, ¿no? En sus obras desarrolla un humanismo escéptico y lúcido, basado en la toma de conciencia de lo absurdo, de la condición humana, de la rebeldía que conduce a la acción, a la justicia y que da sentido a la existencia. Victorio Ocampo le escribe desde San Isidro: veo en usted una cierta apertura sobre el mundo entero, como desde un muy alto acantilado, que no es precisamente francesa. La mirada, ¿no? No es la mirada francesa encerrada en su propia perfección. Es una mirada que busca todavía las perfecciones extranjeras ahí afuera. Y Camus le responde: usted olvida que yo no soy francés, yo soy africano. Entonces él tiene una conciencia de la nueva raza, de la nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Y no sé si ustedes han podido leerlo, pero si no, los invito a leerlo porque es muy interesante, las obras de teatro, los ensayos, las novelas, donde él siempre vuelve a este tema, ¿no? De la soledad, él habla del solitario y solidario, del filósofo que es existencialista, pero que es un humanista también, ¿no? Él tiene como una mirada muy particular de este escepticismo de su tiempo, y siempre vuelve a ese tema, ¿no? La luz y la oscuridad. La luz que ciega, como se ve en el extranjero, por ejemplo, pero también esta luz de la costa africana que renueva la oscuridad de las guerras y toda esta cosa antigua que también veían los otros pensadores sobre Europa. Bueno, muy sintéticamente, vamos a hablar de la revista Editorial Sur. Miren los contextos aparte. En una conferencia sobre Chaplin, Victorio Ocampo conoce al escritor norteamericano Waldo Frank, que le invita a Estados Unidos. Victoria inicia una serie de viajes en los que conoce, entre otros, a Lacan, de que ya hablamos, y Le Corbusier. Waldo Frank le sugiere fundar una revista literaria. Es maravilloso todo esto, porque ya nos fuimos a todo el mundo, ¿no? Que trate problemáticas literarias de su tiempo. Su padre le dice que va a fracasar. Pero el 1 de enero de 1931 aparece el primer ejemplar de Sur con la participación de Drieu, La Rochelle, Jorge Luis Borges, Waldo Frank, Walter Gropius, entre otros. Esto le causa ataques de grupos nacionalistas. Lo mismo con su asociación feminista, también le pasa lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estos pensamientos, y también le vale la excomunión de la Iglesia Católica, ¿no? Por su amistad con Tagore y con otros intelectuales que no comulgaban con el catolicismo. Sus 4.000 ejemplares se venden en Argentina, París y Madrid, y se agotan. En 1933 funda la Editorial Sur para hacer conocer la literatura extranjera en Argentina. Publica a Lorca, a Lawrence, a Huxley, a Virginia Woolf, traducida por Borges, un lujo exótico. Gabriela Mistral le dice a Victorio Ocampo: usted cambió la dirección de la lectura en varios países de América. Y a mí me gusta siempre en las charlas también hablar de esto, de los ecos interoceánicos, ¿no? Gracias a esto también Borges es traducido al francés y publicado en la colección La Croix du Sud, dirigida por Roger Caillois, que es el espejo de Sur, ¿no? De la editorial Gallimard. Su reconocimiento internacional comienza en los años 60. En Buenos Aires, el mismo Caillois había creado la revista Les Lettres Françaises y la colección de obras La Porte Étroite.
Sur y la Cruz del Sur tienen por objetivo difundir las culturas hispanoamericanas en Francia y francesa en América Latina. Victoria es declarada persona no grata por la curia romana por su amistad con enemigos de la Iglesia como Tagore, Krishnamurti y Malraux. Fíjense la dimensión. Para mí no deja de fascinarme solamente de repetir los nombres con los que ella se ha vinculado, ¿no? Bueno, y acá tenemos las tres casas de Victoria, de Villa Victoria de Mar del Plata, de donde es cada uno tiene este bolsito que tiene la reproducción de una de los tapices de la casa y la firma de Victoria, la casa de Becar, donde me compré estos dos libros, y la tercera me queda pendiente. Lo hablábamos antes de empezar la charla, todavía no fui, pero cada vez que voy a La Plata, a la casa de Le Corbusier, pienso que tengo que ir a la casa de Victoria en Barrio Parque. Y esto que hablábamos antes de la charla, que ella era una mujer tan avanzada de su tiempo, ¿no? Que puede pasar de toda esta cultura ancestral que tenía que ver con su identidad familiar a algo tan moderno y tan racionalista como la casa de... Bueno, no quiero dar términos porque no conozco, pero acá tenemos un especialista, ¿no? Pero sería así, ¿no, Marcela? Una casa racionalista. Además, ella fue incursionando en lo que era la moda en ese momento que se iban haciendo estas casas. En la casa de Mar del Plata, esto de la casa embalada que se trae y se arma, es toda una vanguardia. Sí, eso es fascinante también, ¿no? Porque ahora uno dice, están de moda las tiny house y es una casita chiquita, pero esto es una semejante residencia, todo traído, todos los elementos traídos allá, ¿verdad? Magnífico. Bueno, y acá estamos un poquito, hacemos una reseña, cualquier cosa Marcela nos decís porque no es lo mío, pero es todo perfecto. Villa Victoria es una mansión ubicada en la manzana que rodea las calles Arenales, La Madrid, Quintana y Mateo. El año pasado tuvimos la dicha con Marcela y con Alejandro, que es nuestro otro compañero que no pudo venir hoy, de, en el marco de Vivi Francia, dar una charla en Villa Victoria. Si bien no era sobre Victoria Ocampo, porque hablamos sobre el tango y el lunfardo y el contexto arquitectónico y cultural de la época, pero nos sentimos muy honrados de estar en ese lugar que tiene una magia muy particular. En el barrio de Los Troncos, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, que fue construida inicialmente como residencia de vacaciones de la familia Ocampo en 1912, que la escritora Victoria Ocampo donó a la UNESCO en el 73 y posteriormente fue adquirida por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y actualmente funciona como un centro cultural. Después tenemos Villa Ocampo, es una casa museo ubicada en la localidad de Becar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue construida como residencia de verano para la familia Ocampo en 1891. Desde 1941 a 1979 fue la vivienda permanente de la escritora Victoria Ocampo, quien la donó a la UNESCO en 1973. Y en 1997 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Y luego la Casa de Granbourg, sede del Fondo de las Artes, en Palermo Chico, construida en 1928 por Alejandro Bustillo, con influencia de Le Corbusier, marcó el inicio de la modernidad en Argentina, contrastando con el estilo afrancesado de la zona. Allí nació la revista Sur, clave en la difusión de artistas nacionales y extranjeros en el país. Ubicada en un circuito turístico destacado, hoy mantiene vivo su espíritu con propuestas culturales y visitas guiadas. No puedo verificar que en este momento esté abierta. Yo tengo entendido que desde la pandemia había estado cerrada. No, pero está bien, ahora sí hay actividad del Fondo Nacional. Ah, buenísimo. Y conferencias. Bueno, y ahora vamos a escuchar, así como escuchamos a Victoria hablar de los intelectuales franceses, vamos a escuchar a otros intelectuales y a Victoria misma hablando sobre Victoria. Estos son un poco los rostros de diferentes momentos de su vida y el último me gustó como ya cuando entra en la ilustración, es como que pasó a ser un personaje hasta más moderno todavía, ¿no? Pensando en la
estética del cómic, no sé, me parece como que ya entró en la inmortalidad, casi como un estampito. Y tenemos a Victoria en Mar del Plata, ya en su edad madura, una Victoria muy joven, la Victoria de edad intermedia que todos asociamos con su brillo intelectual, y este personaje ya que entró en la historia de la literatura. Victoria por Victoria. A decir verdad, estaba sola, completamente sola. Eso me conmovió mucho, leer que ella pensara en su soledad, ¿no? Y también en que tuviera este costado histriónico que ella, al ser una mujer de clase alta, tampoco podía desarrollar tan fácilmente, ¿no? Entonces, nací para interpretar personajes. Tengo el teatro en la sangre. Podemos escuchar otro escritor que va a dialogar con esta frase de Victoria. Octavio Paz. Victoria Ocampo es un pilar, pero no es una criatura mitológica. Tiene brazos, manos, voluntad, imaginación, ira y generosidad. Y con todo eso hizo lo que nadie había hecho nunca en América. Para que lo diga un hombre intelectual latinoamericano sobre una mujer, es un montón, ¿no? Y además en forma poética. Beatriz Sarro. Victoria tenía una visión aristocrática del arte. Eso le permitía en parte colmar sus aspiraciones histriónicas. ¿Ven? Ahí ella dialoga con lo anterior. En un protagonismo mundano, asumido como embajadora de la cultura argentina y americana en Europa, o a la inversa, en tanto anfitriona de eruditos y artistas extranjeros en Argentina. Silvia Molloy, una de las autoras que tomé como para este trabajo, dice: la literatura es el viaje de los que no pueden tomar el tren, observa Francis de Croisset. En el caso de Victoria, podría decirse que la literatura es tomar el tren. Se pasa de un lugar a otro como se pasa de una lengua a otra, sin aparente esfuerzo. Se está, o se cree estar, siempre at home, chez toi, y sin que esto signifique contradicción, siempre a punto de partir. El mundo entero es mi dominio y me siento en casa tanto en Nueva York como en Londres. Necesito toda la tierra, escribe Ocampo en una carta inédita citada por Beatriz Sarro. Yvonne Bourdelois, la otra autora, Yvonne dice de Victoria: audaz, diferente, polémica. Victoria entra en el siglo XX como una tromba desconcertante. Nacida en una jaula de oro de la aristocracia patriarcal, se abrirá camino en tanto autodidacta, feminista, viajera, cronista del mundo entero, mecenas y escritora. Y fíjense que no me parece menor que deje la palabra escritora para el final, ¿no? Porque Victoria es mucho más que eso, ¿no? Y dice: contradictoria, apasionada, mística y medieval. Es muy interesante, a mí me gusta mucho la escritura de Yvonne Bourdelois. De Silvia Molloy es la primera vez que la leo, pero Yvonne Bourdelois tiene muchos libros muy interesantes. Bueno, y esto para la presentación de base. A mí, los que ya me conocen, que vinieron a otras charlas mías, saben que no me gustan las charlas muy largas. Yo prefiero, como si fuera cuando la época que daba clase en la escuela secundaria, como los 40 minutos de clase y después que cada uno pueda hacer sus propias búsquedas. Entonces, si ustedes me permiten, yo les voy a leer algo que no está relacionado directamente con los intelectuales franceses, pero sí que es muy interesante para ver hasta qué punto Victoria era una mujer en la vanguardia de su tiempo. Y es un comentario sobre Coco Chanel. Y a mí me hace acordar este comentario, ustedes me dirán después, cuando terminemos de la lectura, si les parece lo mismo. ¿Se acuerdan de la serie Sex and the City? Sí. Bueno, en Sex and the City había una cronista que hablaba sobre la vida, sobre el amor, sobre la moda, y a mí me hizo acordar un poco esto que escribe Victoria a ese personaje, aunque no sea lo mismo, ¿no? Pero ella cuenta distintas experiencias que tuvo yendo
al atelier de Coco. Vamos a leer una parte porque es muy larga. Y con esto me despido y les agradezco a todos que hayan venido en este día tan frío. Realmente es un placer estar acá con ustedes. Y a Gabriela, por supuesto, y al museo que siempre nos abren las puertas con tanto cariño para las propuestas que nosotros traemos. La última vez que me mandé a hacer una belle robe en la rue Cambon fue en abril de 1939, 10 años después de mi primer encuentro con Chanel. Stravinsky me había invitado a ser la recitante de su Perséphone en el Mayo florentino. Dadas las circunstancias, fíjense lo que cuenta, ¿no? Es maravilloso. Dadas las circunstancias, elegí por primera y última vez en mi vida un traje de encaje negro, por los que marcaba preferencia Mademoiselle. El día de la última prueba, Madame Thérèse hizo que Chanel diera su visto bueno. La fue a buscar y vestida la esperé, frente al espejo de 3 cuartos infaltable. No bajó. Madame Thérèse, muy atribulada, me dijo que en vista de la tirantez política que reinaba, nuestro viaje a Florencia para la ejecución de Perséphone no gozaba de su aprobación. La razón me pareció respetable, aunque no del todo convincente. Pero cuando estalló la guerra con Alemania y cuando se produjo la ocupación de Francia por los nazis, cuando para mí llegó el momento de la absoluta intransigencia, supe con sorpresa que Chanel no pareció darle a los acontecimientos la importancia que le daba en mayo de 1939, cuando aún no se habían producido. Contradicciones imprevisibles. No la volví a ver. Supe de ella por amigos comunes. Pasé a veces por su boutique, cuando se abrió la casa de nuevo, a comprar pañuelos y perfumes. Mientras empaquetaban mis compras, echaba una mirada hacia la escalera que llevaba al laboratorio de la moda y recordaba. Para sus trajes, Chanel nunca cambió el rumbo y al no ser contradictoria, acertó. De esa cosa cambiante y caprichosa que es la moda, ella hizo algo más o menos estable, como puede serlo un impermeable de Burberry. Con algún detalle, con toques imprevistos o golpes de tijera, abría la puerta a discretas novedades que se adaptaban a lo que seguía siendo un Chanel clásico. Me contaba una antigua probadora de la casa, Lucía, que esta mujer, cuya personalidad ha marcado el derrotero de la moda del siglo XX, decía que los modistos varones actuales no simpatizan con las mujeres y que a propósito las ridiculizan con modelos estrafalarios. El comentario me suena a Chanel, aunque no la terminología. Sea como fuere, las mujeres podían confiar totalmente en ella y someterse a su dictadura sin temor a que las traicionaran. Ella supo de mesure como pocas creadoras de moda. A través de la mesura alcanzó una belleza sobria y original. Sobria, a pesar de que su sacerdotisa se colgara media docena de collares al cuello. Le quedaba requete bien. Esta gitana ejecutivo, nacida en Auvergne, en el centro de Francia, inventó formas y adoptó tejidos que nunca cansaron, y fue quien le dio a la moda de la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo casi lo que al siglo le convenía. Con ella se cerrarán las puertas de la casa de la rue Cambon y una época como se cerraron las de la heredera de Caroline Rebout, la Simpar-Lucienne, que tenía clientes dispares, la duquesa de Alba y Elsa Triolet, la rusa, mujer de Luis Aragón. Lucienne hacía los sombreros más perfectos de París en una época y cerró su casa porque le parecía que las mujeres preferían pagarle a un peluquero el precio de 2 sombreros por mes a usar sombreros hechos especialmente para su cabeza. Dirigía la casa más prestigiosa de Francia, fundada en 1857 y que contó entre sus primeras clientas a la emperatriz Eugenia. Era una mujer muy querible e inteligente. Ella en un escalón y Chanel en otro. Con parejo sentido de la calidad, embellecieron las lindas y transformaron a las feas. Son nombres sinónimos de París. Marzo de 1971. Bueno, muchas gracias.